En el mundo de la literatura todo es muy bonito. Mucho respeto, mucha admiración mutua, muchas fajas en las solapas diciendo una obra imprescindible, una voz única, un autor necesario. Pero claro, esto es lo que se dice en público. Porque luego está esa otra literatura, la que no nos sale en ninguna entrevista de estas, ni en la que no aparece eso de no soporto a este tío, o esta tipa me parece un fraude y todas esas cosas. Como vuelvo a leer una frase suya, es que exploto. Eso no nos aparece en ningún lado. Y hoy no vamos a hablar precisamente de las admiraciones públicas. Hoy vamos a hablar de las hostias metafóricas y de alguna que otra literal, porque las peleas literarias existen, han existido siempre, y de forma honesta os lo digo, dan muchísimo juego, sobre todo cuando no se están peleando por enfrentar ideas, sino se están peleando por puro ego, que al final es el combustible favorito de cualquier escritor que se precie desde que existe el papel. Así que, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, ajusten sus gafas, afilen sus egos y preparen los cuchillos de papel, porque esta noche la literatura se sube al octógono, 7 combates, 7 enfrentamientos históricos, 7 peleas donde no volaron solamente palabras, sino que también voló el prestigio, voló el orgullo, se rompieron amistades, se rompieron alguna que otra ceja, y alguna que otra carrera también se hizo un poquito trizas. Así que, pongámonos cómodos, que despegamos. Señoras y señores, primer combate de la velada y empezamos con fuerza, con energía. Porque aquí no solamente vamos a tener literatura, sino que vamos a tener dosis de rencor acumulado, envidia mal digerida y dos egos que es que no cabían en la misma imprenta y prácticamente en el mismo país. Por un lado tenemos a Don Miguel de Cervantes Saavedra, soldado manco, funcionario mal pagado y escritor eternamente a la sombra. Y por otro lado tenemos a Don Lope de Vega, estrella absoluta del momento, prolífico casi hasta la obscenidad, querido por todo el mundo, por los empresarios del teatro, por yo creo que probablemente por media España, por esa media España del siglo de oro. Tengamos en cuenta que mientras que Cervantes estaba dejando la vida escribiendo y no terminaba de comerse un colín por ningún lado, Lope escribía comedias como quien hace churros, una detrás de otra, sin parar, cobrando muy bien, llenando corrales, vamos, con el cartel de todo vendido, convirtiéndose en lo que hoy llamaríamos un autor mainstream, con su club de fans, con un montón de amigos, con un montón de representantes, y eso escuece y no poco. Entonces, ¿qué pasa? Que Cervantes veía en Lope el triunfo del teatro fácil, del verso rápido, del aplauso regalado, y no se cortó un pelo, para nada, no se cortó un pelo en decirlo en todas partes. Lo hacía con elegancia, lo hacía con ironía, lo hacía con esa sonrisa de medio lado de yo no he dicho nada, ahí lo dejo, ¿no? Pero dejando el cuchillo bien clavado en la espalda de Lope. Porque cada vez que podía, deslizaba críticas por hablando del nuevo teatro que triunfaba sin ningún respeto a las normas clásicas. Hay que ponerse en la mentalidad de la época. Y claro, nunca decía el nombre y apellido de qué se refería, pero todo el mundo lo sabía. Por su parte, Lope no era precisamente un monje cartujo, ni mucho menos, ¿no? Y respondió, pues como solía responder, con mucho desprecio y con su burla muy particular, llamando a Cervantes mal poeta, llamándolo escritor mediocre, y poco menos que eres un maldito viejo resentido que no has entendido para nada cómo funciona el mundo. Y en algunos poemas de los que escribió lo retrata como si fuera un soldadito tullidito que se cree un literato de alta alcurnia, o sea, con finuras las justas, afilando la pluma todo lo que podía. La cosa llegó a tal punto que en el famoso prólogo de El Quijote, Cervantes se permite una de las venganzas más finas que se han registrado en la historia de la literatura. Porque sí, en ese libro, que hoy veneramos como la gran novela moderna donde empezó todo, es también en parte un ajuste de cuentas a nivel cósmico, una burla al ideal heroico, al teatro grandilocuente de Lope y a todo ese artificio que su rival representaba, mientras que el público reía y Lope seguía llenando teatros sin leer absolutamente nada de esto, hasta que le explota en la cara.
Y aquí es donde viene lo mejor, porque Lope murió siendo una celebridad, la celebridad que había venido siendo durante la vida. Y Cervantes murió con cierta fama pero muy moderada, pero con una bomba literaria de relojería que tenía bajo el brazo, que tardó pocos años en explotar pero que explotó. Así que, si esto fuera una pelea por los puntos, Lope ganó el primer asalto, pero si hablamos de un legado, yo creo que el combate me parece que está más que decidido y se decidió en diferido. Vamos a dejar una moraleja de este combate, del primer combate, el combate número 1. Nunca subestimes al tipo que parece haber perdido todas las batallas, porque a veces está escribiendo algo que va a hacer que, pues cuando pasen 4 siglos, por ejemplo, tu éxito parezca como ruido de fondo. Señoras y señores, segundo combate de la velada. Ahora, por favor, subir el volumen, porque esto no solamente va de literatura, sino que va de cómo puñetas debe vivir el ser humano, ¿no? En este enfrentamiento que tenemos ahora. Y en el rincón izquierdo, con la peluca empolvada, la lengua afilada como un cuchillo y un sarcasmo nivel Dios, tenemos al defensor de la razón, del progreso, de la civilización, el hombre que se reía de absolutamente todo y de todos, Voltaire. Y en el rincón derecho, caminando descalzo por el bosque, abrazando árboles, oliendo margaritas y mirando mal a la sociedad, tenemos al apóstol de la emoción, de la pureza natural y del sufrimiento interior. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Suena la campana y aquí no hay tanteo, porque estos dos se odiaban, pero a muerte. Se odiaban desde el minuto 1, básicamente porque representaban dos formas completamente opuestas de entender el mundo. Totalmente, ya digo, antagonistas 100%. Voltaire pensaba que la civilización era un avance maravilloso, que esas luces, esos teatros y todo eso era lo mejor que existía. Y Rousseau pensaba que todo eso era una auténtica mierda corrupta, que lo que había hecho era echar el mundo a perder y echar a perder al ser humano. Uno defendía el salón ilustrado y el otro soñaba con una cabaña en medio del monte a lo Una Bomber. Y claro, pues eso me parece a mí que tú no lo reconcilias ni con terapia de pareja. Resulta que Voltaire, además, era más listo que el hambre, era cruel cuando quería y mucho. Se dedicó a ridiculizar a Rousseau en cartas privadas y públicas, burlándose pues de su discurso, se burlaba soltando pues una de las frases probablemente más elegantes y demoledoras que se han emitido en la historia del bife intelectual, del enfrentamiento entre intelectuales. Algo así como que después de leer a Rousseau a uno le entran ganas de caminar a 4 patas. O sea, toma filosofía, pero llévate esta colleja de regalo que lo cubre la casa, tranquilo. Por otro lado, Rousseau, pues precisamente no tenía la piel de rinoceronte, no lo aguantaba todo, se lo tomó muy mal, empezó a sentirse perseguido, a ver conspiraciones por todas partes y a convencerse de que Voltaire lo que estaba era moviendo los hilos del mundo para destruirlo. Tremendo ego, lo cual, pues siendo Voltaire, pues tampoco es que fuera una idea sinceramente totalmente descabellada, porque otra cosa no, pero el tipo disfrutaba metiendo el dedo en ojo ajeno, pero vamos, yo creo que más que a los pavos la mierda le gustaba eso. Y la cosa fue escalando hasta el punto de que Rousseau pues terminó aislado, terminó resentido y completamente convencido de que la sociedad, la cultura y por supuesto su rival, por supuesto Voltaire, eran los responsables de su tremenda desgracia. Tremendo ego, otra vez. Mientras tanto, Voltaire, desde su cómodo pedestal en el que se encontraba, su pedestal intelectual, seguía despachando ironía como si fuera, cartuchos de munición ilimitada. Tenía para Rousseau y para todos. Y aquí, el combate no se va a decidir por nocaut, ni mucho menos, sino se va a decidir por influencia histórica. Porque ese odio personal abrió una grieta enorme entre la razón y la emoción, entre la ilustración y el romanticismo, entre un mundo ordenado y un mundo sufrido. Una pelea que, por cierto, a día de hoy me parece que la seguimos teniendo en todas partes, sobre todo, por ejemplo, cuando alguien llega y te dice, oye, déjate llevar por lo que sientes y tal, y otro responde, sí, pero antes de dejarte llevar, piensa un poquito qué es lo que vas a hacer, no vaya a ser que todo arda, ¿no? Así que el resultado, pues tenemos en este combate número 2 que Voltaire gana por decisión unánime en sarcasmo y en estabilidad mental. Y Rousseau se va a llevar un premio
también, pero el premio al sufrimiento auténtico, y la posteridad se va a quedar con ambos, con un poquito de cada cual, peleados, irreconciliables y necesarios para enfrentar el mundo. Señoras y señores, tercer combate de la noche, afinamos el gusto porque entramos en territorio de altísima literatura. En el rincón izquierdo, con la mirada bien afilada, una ironía británica de pura cepa y una inteligencia que corta como el bisturí más afilado, tenemos a la editora, ensayista y una de las mentes más brillantes del siglo XX, Virginia Woolf. Y en el rincón derecho, despeinado, provocador, escribiendo como si el lenguaje le explotara un poquito en las manos y en la cara, y decidido a no dejar títere con cabeza, el hombre que convirtió la novela en un campo de pruebas permanente, James Joyce. Suena la campana y el choque es inmediato, porque Woolf y Joyce no se odiaban por ego pequeño, se odiaban por estética, que es probablemente uno de los odios más peligrosos que existen. Woolf veía en Ulises una obra excesiva, vulgar, escrita con una maldita obsesión prácticamente de adolescente, sobre todo por lo corporal, por lo escatológico, por querer provocar por provocar, y no se mordió la lengua en decirlo. Llegó a calificar la novela como el trabajo de un joven autodidacta que estaba rascando talento hasta hacerse sangre, hasta llegar al hueso, que es una manera bastante educada de decir que esto me parece un coñazo pretencioso y que no hay Dios que lo aguante. Y aquí viene una parte clave, porque Woolf no solamente opinó, sino que actuó al respecto cuando tuvo en sus manos la posibilidad de publicar Ulises, con la que Howard Press, su editorial, dijo que no quería publicarla, que ni de coña, que aquello era demasiado largo, era demasiado obsceno, demasiado todo, era todo mal, lo cual, visto pues en perspectiva, si miramos el tiempo que ha pasado, era como tener delante una bomba nuclear de la narrativa moderna y decir pues que esto pues no entra en catálogo porque me va a manchar el sofá. A los hechos me remito. A lo que Joyce, por supuesto, pues no se quedó callado. Y aunque no era tan fino y tenía esa lengua tan afilada como la que tenía Woolf, despreciaba profundamente la prosa que escribía, considerándola que era cómoda, que era burguesa, que estaba pensada solamente para lectores con un poquito de tiempo, con un té caliente en la mano, con sillones mulliditos, o sea, que era literatura de salón frente a la literatura de calle que él escribía, ¿no? Y eso, pues, le parecía algo intolerable e imperdonable. Ahora bien, aquí es donde viene el matiz importante. Woolf no odiaba la innovación, odiaba la gratuidad de esta obra. Su pelea con Joyce no era contra el riesgo que habían tomado, sino contra el exceso. Y un exceso sin contención, el no tener filtros. Por eso su crítica duele, porque no nace desde el miedo, sino desde el criterio. Mientras tanto, Joyce seguía escribiendo como si el lenguaje fuese una fiesta para él y que no tuviera normas ninguna ni filtro ninguno. Woolf lo trataba como una arquitectura más o menos delicada, donde cada gesto, cada cosa que pones importa. Sin embargo, Joyce en ese campo no tenía medida. ¿Resultado? Pues que en este combate número 3, Joyce va a ganar por caos, provocación y por ruido histórico, y Woolf gana por lucidez, por ser muy elegante y por una inteligencia que sigue iluminando el camino a día de hoy. Y nosotros ganamos porque de esa fricción salieron pues dos maneras radicalmente distintas de entender la modernidad. Y sí, aquí nos vamos a posicionar porque hay combates donde uno admira a ambos, pero hay otros donde uno tiene claro a quién le va a guardar el cinturón, y yo tengo perfectamente claro con quién me quedo. Señoras y señores, cuarto combate de la noche. Sube la testosterona, y no poco. Baja la sutileza, y entramos en el ring americano. En el rincón izquierdo, cazador, boxeador, bebedor profesional, fumador de puros y escritor de frases tan secas que parecen escritas con una navaja en un tronco. El hombre que convirtió la sobriedad en pose literaria, Ernest Hemingway. Y en el rincón derecho, un tipo sureño, denso, obsesivo, escribiendo frases que empiezan en Alabama y terminan en el infinito, el arquitecto del caos narrativo, William Faulkner.
Pues que suene la campana, y aquí la verdad es que no va a haber cortesía ninguna, porque en el fondo tenemos un caso de dos que querían lo mismo. Él quería ser un gran escritor estadounidense del siglo XX, y cuando hay un solo trono y dos coronas, pues alguien tiene que sufrir y sangrar. Faulkner fue el primero en lanzar el golpe, criticando a Hemingway. No paraba el tío, por no arriesgar, por usar un vocabulario muy limitado, por escribir novelas donde, pues según Faulkner, nunca se le pedía al lector que utilizara el diccionario, que es una manera bastante elegante de llamarte simple, de llamarte medio simio, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que Hemingway, que precisamente no era de los que ponen la otra mejilla y no tenía apenas sutileza, pues respondió como él sabía responder, con mucho desprecio personal y con pullas totalmente directas, diciendo que Faulkner confundía complejidad con palabrería y soltando una de esas grandes frases que a día de hoy ya son historia, que era algo así como que pobre Faulkner, que cree que las emociones realmente profundas necesitan palabras largas. Toma técnica narrativa con puñetazos en la boca, hala, ahora vas y lo difundes. Y la cosa, que no paró ahí, que fue escalando en entrevistas, en comentarios que se cruzaban y demás, con ese ambiente de machos alfa heridos, ¿no? Donde ninguno podía permitir que el otro pareciera más listo, a ver cuál de los dos es más gorila, más valiente, más escritor, porque aquí no solamente se discutía de literatura, aquí se estaba hablando de virilidad, se estaba hablando de resistencia y de quién aguantaba más alcohol sin caerse redondo al suelo. Ese era el auténtico duelo entre los machos alfa. Y lo irónico es que ambos terminaron ganando el premio Nobel. Ambos cambiaron la literatura para siempre tal y como la conocemos, y ambos demostraron que no hay una sola manera de escribir bien. Pero, eso sí, se reconocieron mutuamente, sin añadir un pero venenoso al final. Como quien dice, sí, bueno, escribe bien, pero no escribe como yo. ¿Resultado entonces del combate número 4? Pues un empate técnico. Hemingway gana por impacto cultural inmediato y por frases que se citan como puñetazos a día de hoy, puros aforismos, y Faulkner gana por profundidad, por ambición y por obligarte a leer un poquito más despacio. Y el público, nosotros, una vez más, disfrutando viendo a estos dos gigantes medirse las fuerzas sin admitir nunca jamás que el otro también era un auténtico monstruo. Señoras y señores, quinto combate de la velada. Y atención, muy atentos todos, porque aquí entramos en terreno altamente peligroso. En el rincón izquierdo, traje impecable, ironía letal y una lengua capaz de arruinarte la carrera en una única frase, el aristócrata del desprecio inteligente, Gore Vidal. Y en el rincón derecho, sudoroso como el solo, temperamental, obsesionado con la virilidad más absoluta, la violencia y el yo, primero en mayúsculas, el escritor que siempre parecía a punto de explotar, Norman Mailer. Y suena la campana, y esto no es ninguna pelea. Esto es una venganza, es una vendetta sostenida en el tiempo, porque Vidal y Mailer se odiaban con una pasión casi romántica, eran enemigos íntimos. Vidal veía a Mailer como si fuera un matón intelectual, un escritor que sobreactuaba, que confundía casi siempre la testosterona con profundidad. Y Mailer, por su lado, veía a Vidal como si fuera un maldito snob elitista, demasiado listo para su propio bien y, digamos que peor aún, demasiado ingenioso como para ganarle en un duelo verbal. Y claro, cuando juntas a alguien que gana hablando con alguien que pierde los nervios, pues te puedes imaginar, ¿no? El resultado suele ser bastante divertido, bastante espectacular. Vidal no paraba de llamarlo fascista, de llamarlo bruto, de llamarlo escritor de segunda con ínfulas, mientras que Mailer, pues por su lado, respondía con insultos pues cada vez menos literarios, cada vez más primarios, hasta que llegó el momento inevitable. En una fiesta, donde el alcohol, la tensión acumulada y Norman Mailer, perdiendo completamente el control, le soltó un puñetazo en el cielo la boca a Vidal en toda la cara. ¡Pam! Sí, literal, una hostia real, no metafórica. Y Vidal, lejos de retirarse dignamente, se levanta y suelta, pues, ¿por qué no?, una de esas frases, una de las más elegantes y crueles de toda la historia del salseo cultural. Algo así como:
como siempre, las palabras le fallan a Norman Mailer. Y con eso le ganó el combate, pues sin necesidad de devolverle el golpe, con muchísima elegancia. Pero que no se me vaya nadie, que la cosa no quedó ahí, porque ambos siguieron atacándose durante años en la prensa, en la televisión, y el momento culminante llega cuando ambos en un momento dado se sientan juntos en un debate televisado, y aquello parece más un ajuste de cuentas muy íntimo, muy personal, que una conversación entre adultos. Hubo insultos en directo, hubo miradas de odio, hubo una tensión que se podía cortar pues con el cuchillo, y Mailer pues cada vez más fuera de sí, y Vidal disfrutando como un enano, el tío como un gato jugando con un ratón, pues escenificaron una de las escenas más grotescas que se ha visto entre dos literatos. Resultado. Pues el resultado de este combate número 5 nos da a Vidal ganador por KO técnico en ingenio, y Mailer pierde los papeles, pero se lleva un premio, digamos, de consolación al escritor que convirtió su propia vida en una performance autodestructiva, y el público asiste totalmente encandilado a la prueba definitiva de que, en ocasiones, el verdadero poder no está en el puño, sino en la frase bien colocada. Señoras y señores, sexto combate de la noche, y aquí pedimos un momento de silencio respetuoso, porque lo que viene ahora no es solamente una pelea literaria, es una amistad rota, una traición sentida, y un silencio que duró décadas. En el rincón izquierdo, elegante, disciplinado, liberal convencido y obsesionadísimo con la novela como arquitectura moral, tenemos a Mario Vargas Llosa. Y en el rincón derecho, sonrisa eterna, realismo mágico en las venas, carisma desbordante y una manera de contar historias que parecía salirle siempre sin esfuerzo, Gabriel García Márquez. Suena la campana, y lo primero que hay que decir antes que nada es que aquí, antes de la pelea, hubo amor, antes del odio. Hubo admiración sincera, hubo complicidad intelectual, hubo noches largas hablando de literatura, hablando de política, hablando del futuro. Eran hermanos del boom latinoamericano. Se leían mutuamente, se apoyaban, se recomendaban, se querían. Y precisamente por eso la hostia dolió tanto, porque no hay nada más violento que una ruptura entre iguales. Y el problema empieza a gestarse cuando sus caminos ideológicos se separan. Vargas Llosa vira hacia el liberalismo democrático y rompe definitivamente con la revolución cubana que venía pregonando. Mientras García Márquez mantiene su cercanía con Fidel Castro, y pues donde antes había un debate, ahora pues empiezan a haber tiranteces. Donde antes había diálogo, ahora empieza a haber distancia. Y a eso se le va a sumar algo todavía más peligroso: lo personal, lo íntimo, lo que nunca termina de salir en todas partes, lo que siempre queda algo oculto. Llegamos al momento legendario del año 1976, en un cine en la Ciudad de México, donde se reencuentran tras meses sin verse. García Márquez abre los brazos para abrazarlo, y Vargas Llosa le suelta un puñetazo directo en la cara, sin prólogo, sin anuncio, sin metáforas. No hubo nota a pie, y lo dejó en el suelo, ahí, con el ojo morado más famoso de la historia de la literatura. Mientras, pues suelta una frase que también es parte del mito, es parte de la historia, ¿no? Es que le dice: esto es por lo que le hiciste a Patricia. Y aquí se acabó la amistad para siempre. No hubo más. Y nunca se aclaró del todo por qué pasó esto. Nunca dieron explicaciones públicas. Nunca. Nada. Secretismo absoluto. Tampoco hubo reconciliación, no tuvieron una charla posterior, nunca una llamada de teléfono, solo silencio. Décadas y décadas de silencio incómodo. Dos premios Nobel coexistiendo en el mismo mundo literario como planetas que se ignoraban sin cruzar una maldita palabra, sin mirarse, sin cerrar las heridas y sin aclarar lo de Patricia. Y lo más desgarrador de toda esta historia es que ambos siguieron escribiendo obras increíbles, obras enormes, influyentes, decisivas, pero esa sombra siempre estuvo flotando ahí, ¿no? Siempre estuvo encima, porque cada foto
de García Márquez con El ojo morado era una nueva pregunta sin respuesta, y cada entrevista que se le hacía a Vargas Llosa, donde esquivaba el tema, pues era un recordatorio de que hay golpes que nunca jamás van a cicatrizar. Y si no, que se lo digan a Will Smith. Resultado del combate número 6. No hay ganador, aquí pierde la amistad. Pierde el diálogo y gana el mito. Porque esta pelea se convirtió en leyenda, en símbolo de cómo el ego, cómo la ideología personal, la ideología de cada cual puede dinamitar incluso las alianzas más brillantes. Y en el fondo nos deja una lección un poquito traviesa, ¿no? Y es que a veces el precio del genio es que te quedes totalmente solo. Señoras y señores, último combate de la velada. Y aquí no vamos a hablar de puñetazos ni vamos a hablar de fiestas. Aquí vamos a hablar de algo muy diferente, de visiones totalmente irreconciliables de lo que significa, de lo que demonios debe ser un escritor. Y en el rincón izquierdo, ciego, erudito, irónico hasta el hueso y convencido de que la literatura no tiene por qué salvar a nadie, el arquitecto de los laberintos, Jorge Luis Borges. Y en el rincón derecho, con esa voz tronante, ese compromiso político, esos versos que se recitan en plazas y estadios y una fe absoluta en la poesía como arma, tenemos a Pablo Neruda. Que suene la campana, a ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que aquí no había amistad previa ni había intención de entenderse, porque Borges detestaba el compromiso político explícito. No le gustaba escribir de política, le parecía totalmente vulgar, panfletario y religiosamente cercano a la propaganda. Y Neruda representaba justo lo contrario, el poeta como portavoz del pueblo, el escritor que no solamente observa, sino que toma partido, que levanta la voz, que se implica, que se moja los pies. Borges no se cortó un pelo, nunca lo hizo en su vida. Y ridiculizó a Neruda, por supuesto que sí, llamándolo poeta panfletario, escritor de consignas, y poco menos que lo enmarcó en una especie de funcionario del verso. Mientras que Neruda veía en Borges a un intelectual frío, a un tío muy elitista, muy ajeno al sufrimiento real, alguien que escribía pues para bibliotecas mientras que el mundo estaba ardiendo y él se mantenía indiferente. Dos posturas tan sumamente opuestas que ni siquiera merecían discusión, solo desprecio mutuo. Es a lo único a lo que llegaban. Y nunca llegaron estos dos a las manos, para nada, como el caso anterior, tampoco lo necesitaron, porque aquí el combate era simbólico. Era la pregunta eterna, ¿no? ¿El escritor debe comprometerse o debe limitarse a crear belleza? ¿La literatura sirve para cambiar el mundo o para entenderlo? Pon tu comentario. Y en este choque, ninguno cedió ni un centímetro. Resultado de este combate, del combate número 7, del último combate de la velada, pues un empate eterno. Porque Borges y Neruda representan, si cabe, los dos modelos paradigmáticos incompatibles y al mismo tiempo imprescindibles. Uno te va a enseñar siempre a pensar y el otro te va a enseñar a sentir. Y la literatura, por suerte, tuvo sitio para ambos, aunque ellos no se soportaran. Pero eso a nosotros, en el fondo, nos da mucho igual. Y hasta aquí la gala de esta noche, de esta velada. 7 combates, 7 peleas históricas. Con estos egos descomunales que hemos visto, con estas amistades rotas, con esos insultos y esas frases épicas, ¿no? Y algún que otro ojo morado que se ha quedado por el camino. Porque la literatura, por mucho que la vistamos de solemnidad y de boato, siempre ha sido en el fondo un campo de batalla, un lugar donde las ideas chocan, se enfrentan, donde los egos se inflaman y la vanidad campa a sus anchas. ¿Y qué sería de nosotros sin todos esos pecados capitales a nuestra disposición? Y quizá la lección no sea que estos escritores se odiaran, sino que tomaron su trabajo tan en serio que a veces no sabían convivir con alguien que escribía distinto. Y tal vez, solo tal vez, de este conflicto nacen libros que seguimos leyendo por suerte siglos después. Así que, señoras y señores, apaguen las luces de este octógono improvisado, recojan los egos del suelo y recuerden una cosa muy importante. No hacen falta llevarse bien para escribir bien.
Y a veces el odio también nos regala tremendas obras literarias. Y si no te lo crees, toma alguna de esas obras de estos autores y devórala, que lo mejor seguro que está por leer.